En esta oportunidad hablaremos sobre la conciencia como una realidad imprecisa. Tomamos como una realidad el hecho de que no es algo que está concreto, que no es algo objetivo y más que nada que no es algo preciso. Obviamente, al no ser preciso, esta conciencia tiene variaciones y no tiene un mismo significado. El objetivo de la filosofía es definir la naturaleza y las relaciones lógicas de los conceptos básicos. Uno de estos conceptos es denominado conciencia. La filosofía plantea que una de las principales cuestiones que tiene la conciencia es la relación que tiene con los procesos neuronales. Sin embargo, existen otros planteamientos de la rama de la filosofía que hablan sobre la conciencia, desde lo sociológico, lo antropológico, lo psicológico, que es el tema de interés, lo biológico, entre otros. Selman publica en el 2001 un artículo acerca de la conciencia y sus problemáticas, de las cuales deben ser identificadas a partir de la filosofía. Él indica que la conciencia es el mar donde nadamos y especifica que hay 3 instituciones que hablan de esta misma. La primera es que la conciencia es un fenómeno que debe ser explicado, más no que explica. La segunda es que la conciencia está ligada a los eventos físicos que modifican tanto el estado y el contenido de esta misma, y esta se ve reflejada por un conjunto de procesos neuronales. Por último, la tercera institución indica que la conciencia hace la diferencia, es decir, que puede ser explicada por acontecimientos neuronales. Estas instituciones identifican los desacuerdos que tienen las teorías a partir de la filosofía. El mismo autor identifica 3 teorías acerca de la conciencia a partir de una filosofía. La primera teoría que encontramos es la teoría de identidad. Esta indica que los eventos conscientes son iguales o idénticos a los eventos neuronales. Sin embargo, indican que los aspectos de la conciencia son un conjunto de compuestos químicos o procedimientos físicos que conllevan a un reduccionismo, por lo tanto generan un disgusto. No obstante, la experiencia consciente genera propiedades subjetivas, por lo que no puede ser explicada simplemente o ser reducida a solo los procesos dependientes de los eventos neuronales. Suponiendo que los contenidos de la conciencia son objetivos, los organismos tienden a proyectar una realidad del mundo externo en términos de extrínsecos. Estos son unos sistemas denominados proyección sensomotora. Existieron algunos estudios acerca de las lecciones en la corteza, con lo cual generaban alteraciones en la conciencia. Sin embargo, hay que aclarar que para estos investigadores la conciencia no es una sustancia que ocupa un espacio, sino es el reflejo o el resultado de un proceso neuronal observable. Como segunda teoría es la del funcionalismo. Es la ciencia sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. En efecto, para estos teóricos, la conciencia es entendida como un subconjunto que transforma los sistemas nerviosos, es decir, que la conciencia humana es entendida como una máquina virtual que funciona paradójicamente como un cerebro. Por lo tanto, este enfoque permite que la conciencia se produzca en otro organismo, en este caso en una máquina. Sin embargo, este enfoque no permite o no identifica que la conciencia puede ser tomada como un enfoque cualitativo, como lo hacen los psicólogos experimentales, ya que interpretan la distinción entre conciencia e inconsciencia. Por un lado tenemos la conciencia, que es
la capacidad de hacer distinciones de la realidad personal y la extrapersonal, y la inconsciencia, que está compuesta por procesos contradictorios y supuestos de igualación. Como tercera teoría es la del dualismo. Esta indica que hay una relación entre la conciencia y los procesos neuronales. Sin embargo, la función de cada una es distinta. Esta teoría indica que al menos hay dos tipos de conciencia, una fenoménica y una perceptual. La fenoménica es la relación que hay entre el estado que se encuentra el procesamiento de la información para que ésta sea un informe verbal y el control voluntario de la conducta. Por otro lado, la conciencia perceptual es el conjunto de leyes psicofísicas que describen la relación entre los acontecimientos conscientes y los nervios. Estos fenómenos mentales conscientes son una característica de una realidad y que son dependientes de su fase física o de un funcionamiento. Por consiguiente, la conciencia se fundamenta en una clase separada de propiedades no físicas, puesto que la naturaleza de la misma conciencia no puede estar vinculada o ligada a una correlación entre los procesos neuronales. Ya por último, varios autores del estudio de la conciencia han establecido que la atención participa en gran medida en los procesos que activan la conciencia, ya que en los estudios basados en las investigaciones de la conciencia han encontrado que los procesos neuronales de la atención, como la excitación, la activación y el esfuerzo, que cada uno de estos aspectos involucra tanto un sistema neuronal como un neuroquímico que genera una respuesta del procesamiento de la conciencia. Aunque el debate sobre la conciencia es trascendental, se espera que tanto los científicos como los filósofos generen un análisis para explicar los mecanismos neuronales de la conciencia. Mientras que esto ocurre, es preciso identificar la conciencia en términos de biología, fisiología o como el comportamiento, como algunos autores, sociedad o experiencia, para hablar sobre la conciencia. Me encuentro en este momento con un estudiante que está cursando la carrera de Derecho en la Universidad Libre. Él nos va a contar acerca de la perspectiva que tiene sobre conciencia desde el punto de vista de su profesión. Bueno, para comenzar, es importante aclarar que el derecho junto a la psicología son unas carreras sociales y por ende tienen una directa relación con la experiencia humana, es decir, con la voluntad y con el deseo de cada uno de los individuos en su vida cotidiana. Digamos que en la jurisprudencia sería como la manera más acorde y más sensata relacionarlo con la discrecionalidad judicial, en donde el juez se puede ver ligado o se puede ver obligado al imperativo legal, y es donde podemos ver el establecimiento entre lo que es legal o lo que es legítimo o ilegítimo, y la psicología vista desde el punto de vista jurídico, que prevalece más. Por ejemplo, Del Bessio decía que el derecho se nos ha metido en la casa, se nos ha metido en el hogar o hasta en las mismas cobijas de la cama, porque en muchas oportunidades el hombre llega a actuar involuntariamente sin prescribir o prevalecer lo que pueda
acontecer su conducta. El just filósofo Kant dice que la moral junto al derecho tienen que ir de la mano, porque sería como inocuo o inverosímil decir que la moral o que tenemos un propósito para llevar a cabo y que el derecho no está reglado respecto a este sentido o a este deseo. Radbruch decía que la moral es una conducta de nobles propósitos, igual que el beso, cuando habla de la indiferenciación ética. Digamos, del beso, da un ejemplo, y dice que los indígenas tienen su propio establecimiento, sin ellos dividir lo que es la moral o el derecho. Ellos no hablan empíricamente de sus deseos y de reglamentarlos respecto al interés general al particular, sino que todo va de la mano. Tomasio, digamos que ya nos distingue de una manera más concreta y simplificada al decir que la moral es la conciencia individual de cada hombre y que ésta va tajantemente separada del derecho. Es decir, que tenemos por un lado las decisiones humanas, lo que te comentaba antes, que algunas veces pensamos que lo ético es lo aceptado por la sociedad o por el grupo social, y que lo moral es esa interpretación individual de cada persona respecto a esos establecimientos consuetudinarios que le ha dado el grupo de personas. Entonces digamos que desde el punto de vista jurídico, ¿cómo podría haber la conciencia? Es muy difícil establecerlo tajantemente, pero la relación, como lo dije al principio, la relación del precedente y de la discrecionalidad judicial nos ha llevado a tomar la iniciativa de que el juez puede tomar derecho sobre su propia conducta personal y social a partir de las experiencias tomadas digamos que en su transcurso profesional o de vida. Y ahí es cuando podríamos decir o citar al padre del psicoanálisis, Freud, cuando él tenía un método, digamos, procedimental, cuando escuchaba a sus pacientes y automáticamente estos se dirigían a su niñez y a contar sus deseos y sus anécdotas para luego como interpretarlas al presente, pero sin ningún sentido abstracto. Y pues esto más tarde digamos que se fue como interpretado en 1907, cuando se declaró el primer caso de Alzheimer a una anciana y se vio ese tipo de conductas en donde lo que decimos es que los jueces, ya como relacionado con el derecho, los jueces pueden llegar a tomar decisiones psicológicamente a partir de su conciencia, o podríamos llamarlo de un subconsciente más avanzado, porque a veces son deseos, como lo decía Kelsen, que nos pueden llegar a tomar decisiones futuras respecto a la ultraactividad de la ley, con deseos malignos de los que se establecieron al momento de dicha conducta. Entonces yo creo que esta es como la manera más fácil o mi manera más fácil de interpretar lo que tiene que ver la conciencia con el aspecto jurídico hoy en día. Gracias, muy amable. Por último, y paradójicamente, Piaget indicaba que el objetivo de buscar nuevos medios para un ajuste más activo a las consecuencias se debe hacer por las elecciones voluntarias. Piaget identifica esto como conciencia.